Y antes de empezar, les quería hacer dos aclaraciones. Respecto a la discapacidad mental y el Seguro Popular, se reformó la nueva Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad. Dentro de su artículo de derechos a las personas, el derecho a la salud de las personas con discapacidad, incluye que las personas con discapacidad tengan seguro popular. Al incluir el aspecto de discapacidad mental como persona con discapacidad, técnicamente ya tendrían acceso a ese tipo de derechos. Sin embargo, en la práctica, todavía falta implementar, como usted bien dijo, doctora Espíndola, de cuáles son las medidas y las prestaciones necesarias a ese efecto. ¿Sí? Y también en el otro aspecto que el licenciado Pedro Morales nos estaba diciendo, de que los derechos humanos muchas veces se distinguen entre derechos civiles y políticos y derechos a la salud. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una convención que promovió México hace 3 años y que ratificó y que está en pleno vigor, y por eso se reformó la ley de discapacidad, no hace esa distinción. Es la primera convención que analiza todos los derechos de las personas y para todo tipo de discapacidad, y está redactado de tal forma que no se puede entender un derecho sin otro derecho. No podemos decir que sin salud no exista discriminación y sin salud no exista trabajo. Si vas a dar trabajo, necesitas dar salud. Esta convención está redactada de tal forma que cualquier violación es una violación integral a todos los derechos de las personas con discapacidad. ¿Sí? Bueno, por la capacidad, ¿sí? Es dentro del artículo 4 de las obligaciones generales, ¿sí? Y también tenemos otros artículos, como les estaba mencionando, de que no necesariamente están dentro del derecho a la salud, pero sí se incluyen como otros aspectos que inciden sobre el derecho a la salud. Por ejemplo, la protección contra la tortura incluye que un tratamiento médico sin el consentimiento de la persona con discapacidad, en esencia, constituye una tortura. Entonces, si el médico en algún momento, siendo una persona con discapacidad, dice, pues es que no entiende, pues de que, bueno, entonces, si no obtienes el consentimiento y le informas a la persona con discapacidad de lo que estás haciendo, posiblemente te puedan después decir que estás haciendo un acto de tortura por el simple hecho de no obtener su consentimiento. Y también tenemos el artículo 20, que es el derecho a la movilidad personal. Técnicamente son las ayudas técnicas como rampas, sillas de ruedas, pero dentro del derecho a la movilidad personal se incluye lo que llamamos asistencia humana. Entonces, para las personas con discapacidad intelectual o que tienen problemas para asociarse con la sociedad y que necesitan una persona que sea su vínculo o apoyo para que controle la sociedad y cómo interactúa con él, eso se llamaría apoyo humano. Y según la Convención, el apoyo o la asistencia humana ya es como un derecho humano que se prevé como una movilidad personal. ¿Sí? También tenemos que las personas con discapacidad tienen derecho a la privacidad. En el artículo 22, que es que el simple hecho que sea una persona con discapacidad no implica que debe tener todas las garantías o que le trates con la misma privacidad que tratarías a cualquier persona. Que digamos, estamos hablando de que en los hospitales, donde se dan los tratamientos psiquiátricos de tercer nivel, ahí en realidad no existe privacidad porque todos están juntos y no se trata de manera igual. Ahí no existe privacidad, nada más por la misma estructura. No está diseñado para tratar de forma privada a las personas. Para la conferencia de mañana respecto a discapacidad y sexualidad, tenemos que existe el respeto al hogar y la familia, y dentro de estos tenemos el derecho a la persona con discapacidad a que se le respete, el derecho a formar familia, a la paternidad y a las relaciones personales, y específicamente que es una violación sistemática de todas las personas con esa discapacidad intelectual, posiblemente parálisis cerebral, y personas con discapacidad psicosocial o mental, es de que sufren procedimientos de esterilización, que es una clara violación, y por eso en la misma convención lo establece. Todo lo que les estoy comentando en este momento es un derecho humano, está en un texto normativo. El derecho a la salud de las personas con discapacidad actualmente se piensa que es algo novedoso, pero en realidad
lo único que hizo la Convención de Personas con Discapacidad es retomar todos los estándares internacionales respecto a todos los derechos y los incluyó en una convención y los elevó a nivel de tratado internacional. La importancia de que sea un tratado internacional es que tiene fuerza de ley y en muchos de los casos la Observación General 14, que es de un organismo de Naciones Unidas específico sobre el derecho a la salud y derechos económicos y sociales, analizó lo que implica el derecho a la salud y dijeron que el derecho a la salud es un derecho fundamental, es uno de los primeros derechos necesarios para que la persona pueda gozar de los demás derechos, ¿sí? Y no estamos hablando de que sea un derecho a estar sano, sino es un derecho que le permita acceder a otros derechos o mejorar su calidad de vida, ¿sí? También se incluye esta recomendación, incluye que el derecho a la salud está compuesto de dos aspectos. Un aspecto que es la libertad sobre la salud y el cuerpo, que sería el no tratamiento médico sin consentimiento, y el derecho a que exista un sistema de protección. Este es el sistema de protección, lo que es cómo opera el hospital, cómo dan los vehículos directos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y lo más raro es que dice que tienes el derecho a la salud, pero no a la salud, sino es al más alto posible de salud, sin discriminación de motivos por discapacidad. O sea, es salud sin discriminación, pero discriminación por motivos de discapacidad, y ya es el cambio paradigmático que plantea la Convención. Y utiliza sin motivos de discapacidad, porque es una definición de un sistema de discriminación por motivos de discapacidad que permite que todos los derechos funcionen. En unos momentos también el derecho a la salud incluye el derecho de habilitación y rehabilitación. Había una discusión si habilitación es distinto o no, o si es incluido dentro del derecho a la salud. Se incluyó dentro del derecho a la salud, pero también se incluyó un artículo específico de rehabilitación, ¿sí? Y una de las principales obligaciones internacionales es a proporcionar salud gratuita o a precios accesibles, incluido la salud sexual y reproductiva. Y cuando se negoció la convención, organizaciones de personas con discapacidad exigían la gratuidad o que fuera a un costo accesible, ¿sí? Sí. Y también otro de los aspectos de la discapacidad no es solamente tratar la discapacidad, sino debes de prevenir y reducir la discapacidad. Y cuando exista la discapacidad, debes de prevenir que existan otras discapacidades. En este sentido, la Convención utilizó las normas uniformes para la igualdad de oportunidades de personas con discapacidad, que antes de que el derecho a la salud debe ser proporcionado en los servicios más cercanos a la comunidad, que es el fundamento de la rehabilitación basada en la comunidad, que es lo más fundamental. Y en general cualquier argumento que van a ver de personas con discapacidad siempre va a ser en base a la comunidad. O sea, el tratamiento médico que ustedes puedan decir de cómo logro que sea de forma comunitaria, como estaba diciendo la doctora Espíndola, queremos que sea todo comunitario. Bueno, ya tienen todos los fundamentos médicos para decir los costos, todo, pero ahora ya pueden decir, es que si no lo hacemos, estamos violando el derecho a estar incluido en la comunidad, ¿sí? No va a haber oportunidades, pues no se lo des. O sea, es por principio y por principios de derechos humanos. Al más vulnerable le tienes que dar más servicios. No es un principio económico de posibilidad y de productividad, ¿sí? Estaba hablando de incluir. Sale más caro no incluir a la persona con discapacidad que incluirla a través de tratamientos de rehabilitación. Sí son caros, pero al fin y al cabo, como se ve, la rehabilitación basada en la comunidad es más barato a la larga, igual que la inclusión educativa, ¿no? La Convención busca que la rehabilitación sea para lograr la máxima independencia. O sea, el objetivo es lograr la máxima independencia. No es curar, prevenir, es lograr la máxima independencia en todos los aspectos de la vida. Último, toda la convención y todo lo que se está buscando, rehabilitación basada en la comunidad, es para el efecto que la persona esté incluida en la comunidad como un derecho, en igual condiciones de las demás y la plena participación. Esto implica, uno, que la persona no esté obligada a vivir con un cierto modelo, es de que el Estado te debe de proporcionar los servicios necesarios para que te incluyan en la comunidad. Por ejemplo, los apoyos,
Por ejemplo, alguien que comete un asesinato se ampara diciendo que tenía depresión o que estaba en un brote psicótico cuando no es cierto, y por ser un enfermo mental pasa a ser población vulnerable, entonces tiene protección y se salva, ¿no? O sea, o no le hacen el juicio adecuado. Y otra pregunta es relacionada con lo que decía el doctor de Pablo, y que tiene razón en cuanto a al derecho a la reproducción sexual, el derecho a la salud sexual, pero nosotros tenemos pacientes con padecimientos muy específicos que tienen hipersexualidad y que no importa con quién tienen relaciones sexuales y que tienen equipos familiares y me dicen, por favor, denme una orden para que le hagan la salpingo, la vasectomía, porque ya no queremos tener, ya, o sea, no tienen la capacidad ni de cuidarnos, ni de atendernos, y quien los tiene que cuidar generalmente es la mamá del paciente. Personas con discapacidad tenemos un específico problema. Y el problema aquí es el cambio de paradigma y lo que está viendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los derechos de los cuales yo estoy hablando son de personas con discapacidades permanentes. Una persona con discapacidad en realidad no tiene derechos, no se le reconoce sus derechos. Sería igual como si yo le digo, ¿eres mujer? Bueno, sí, pero tienes que tener un examen médico que acredite tu naturaleza de mujer para que tengas derechos de mujer. Y actualmente todas las credenciales oficiales y donde vayas te dice género o sexo. Y para las personas con discapacidad no tenemos un sistema de identificación. Lo que pasa en un sistema penal es te puede levantar, agarrar un policía, no sabes que tiene su discapacidad, pero el problema es de que ante la ley él no tiene discapacidad y no meterlo a una pericial. Y también tenemos el problema de las periciales. Yo he visto a 3 o 4 peritos. La policía y el Ministerio Público, por lo general, quieren acreditar su capacidad. Para los derechos reproductivos o sexuales es de, bueno, muy bien, esa es la solución fácil, pero ¿qué hizo el Estado? ¿Qué hizo toda la sociedad para hacerse responsable de los niños? Y además, los padres no se tienen que hacer responsables del niño, el Estado se tiene que hacer responsable del niño. ¿Qué está pasando? ¿Y en qué medida hemos tratado a través de todos los medios, no quitarle ese derecho? Y eso lo tendría que hacer, pues, precisamente, esa es una de las grandes reformas a la Ley General de Salud. Digo, para los tratamientos médicos mentales, personas con una discapacidad mental, ojo, ya existe el juez. O sea, el juez va a revisar todo. Hay la posibilidad que el juez entre y analice.